el titular de la Secretaría de Inteligencia. Lo escuchamos. Quedó chico. ¿Listo? Bueno, buenos días a todos, a todas. Venimos aquí con el subsecretario a dar una información respecto de las últimas acciones llevadas adelante por la Secretaría de Inteligencia. Para referirme al tema voy a ir usando unas filminas para que ustedes vayan siguiendo ordenadamente todos los temas que vamos a anunciar. Bueno, pasamos a la primer filmina. La Secretaría de Inteligencia tiene, de acuerdo a la Ley 25.520 y a los decretos complementarios que regulan su actividad, una prerrogativa especial, similar en otros países del mundo, que le permite la importación de mercadería por un régimen especial, que ese régimen no tributa impuestos de ninguna naturaleza y además, como se considera material técnico secreto a los fines del cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Inteligencia, esa mercadería de importación tampoco es controlada ni verificada previamente para el retiro. Es decir, se declara el ingreso de un container, de un contenedor, y eso es retirado sin verificación y sin pago de impuestos. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Inteligencia, tuvimos por misión, que nos había encomendado la señora Presidenta, llevar adelante un amplio relevamiento, tanto del material existente como también del personal que existía dentro de la Secretaría de Inteligencia. Cuando comenzamos con esta tarea, allí descubrimos que había una gran cantidad de mercadería, que era mercadería incierta, que no sabíamos qué mercadería había venido en determinados contenedores, ni tampoco a qué área o a qué sector de la Secretaría de Inteligencia había sido destinada. Así empezamos el relevamiento y estas carpetas que se cayeron forman parte de toda la documentación que analizamos, que ahora les voy a sintetizar. Hemos analizado en principio los años 2013 y 2014 y ahí, por ejemplo, en esta filmina tenemos que las importaciones 2013, el total de importaciones que realizó la Secretaría de Inteligencia fueron 75, por un total de 76.723 kilos. De esas 75 importaciones, 30 fueron con destino a la Secretaría de Inteligencia, destino que comprobamos que existe y que esa mercadería está en la Secretaría para distintas funciones y objetivos que cumple la Secretaría de Inteligencia, y hay 45 importaciones de estas que están aquí, por un total de 63.000 que tienen un destino incierto, que llegaron, y ahora vamos a ver el mecanismo, y fueron sacadas de la aduana y no fueron a ninguna de las dependencias de la Secretaría de Inteligencia. Durante el año 2014, la cantidad de importaciones que realizó la Secretaría fueron 38, de las cuales 16 por un total de 9.000 kilos, sí fueron a la Secretaría de Inteligencia, y 22 por un total de 30.000 kilos, tampoco sabemos el destino al cual fue parar esta mercadería. Esto quiere decir, el próximo filmina, que hay 67 operaciones que hasta ahora hemos detectado, de los años 2014 y 2013, por un total de 94.000 kilos, que esa mercadería importada no se pagó ningún tipo de arancel, no está en la Secretaría de Inteligencia, no se han pagado derechos de importación y exportación y no sabemos tampoco ni qué mercadería es, aunque presumimos algo, ni a dónde fue esa mercadería. ¿De dónde vino esa mercadería? El próximo gráfico. Acá tenemos de los distintos países del mundo donde se importó esta mercadería, desde Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, China, Corea del Sur y Japón y Brasil. De la cantidad de estas importaciones del año 2013 y 2014,
El 84% vino de Estados Unidos, más precisamente de Miami y algunas de San Francisco, pero más del 80% de Estados Unidos, el 6% de Japón, de China el 3,5%, Corea del Sur, Brasil, Holanda, Reino Unido, muy pequeñas cantidades. ¿Cuál era el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo habitual y normal para hacer estas importaciones por parte de la Secretaría de Inteligencia? Llegaba la mercadería, en este caso puede ser el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o bien el aeropuerto marítimo, y se envía una nota por parte del personal autorizado por la Secretaría de Inteligencia que está autorizado para realizar ese trámite. Ahí le solicita al jefe de la aduana de esa dependencia que le disponga el libre ingreso, libre de todo gravamen y sin verificar, de los elementos de carácter técnico secreto de esta Secretaría de Inteligencia, comprendidos de acuerdo a la ley 25.520 y los decretos complementarios. Y el funcionario hace una declaración jurada que está aquí, dice que con carácter de declaración jurada y con responsabilidad y beneficios tributarios fundados en dichas normas, las posibles restricciones que el Servicio Aduanero verificará, que él declara que esa mercadería es para la Secretaría de Inteligencia. Una vez hecha esa presentación, acá tienen un ejemplo de una de ellas, el funcionario de la aduana que corresponde emite una disposición por el cual, visto esa petición, comprobado que existe esa mercadería o ese container, autoriza a la Secretaría de Inteligencia a retirar sin el pago de aranceles y sin verificar ni controlar, que se retire ese bulto o ese contenedor o los bultos que correspondan, que es la otra filmina que hemos visto. Nosotros acá les mostramos también algún ejemplo de todas las que tenemos acá, las guías de embarque o las guías que venían a nombre de Secretaría de Inteligencia del Estado, por ejemplo, ahí hay una, y encontramos, por ejemplo, equipamiento para médicos o equipamiento para medicina. Dice medical equipment. Esta es una importación, por ejemplo, que se realizó desde Japón. Que sepamos, nosotros no tenemos mucho equipamiento médico en la Secretaría de Inteligencia, pero bueno, para que vean la manera y cómo venían. Otra, también dice Secretaría de Inteligencia del Estado, instrumentos electrónicos. Esta vino de China, de Shanghái. Tenemos otra que viene de Miami, acá dice componentes electrónicos. Otras que también es muy normal, venían a nombre de Antonio Stiuso, o Presidencia de la Nación o Secretaría de Inteligencia. Muchas veces estaban muy confundidos los roles entre el señor Antonio Stiuso y la Secretaría de Inteligencia. A veces simplemente venían Antonio Stiuso, Presidencia de la Nación, o a veces Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso. Y esa mercadería era retirada. Acá, por ejemplo, componentes de accesorios para computación. Acá también les mostramos en la próxima filmina como uno de los tickets que vienen en los containers, por ejemplo, acá decía Antonio Stiuso, uno de los, y era obviamente para 25 de mayo 11, para la Secretaría de Inteligencia. Y bueno, ¿qué es lo que comprobamos? Que estas 94 toneladas, a raíz de toda la investigación que llevamos adelante, donde sin duda que hay personal de la aduana comprometido en este contrabando, también estamos convencidos que hay personal, comerciantes civiles, fleteros y comerciantes que han adquirido esta mercadería, una cuantiosa maniobra de contrabando perpetrada desde la Secretaría de Inteligencia por un sector de los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia en perjuicio del Estado y valiéndose precisamente de este paraguas protector que da la ley y la posibilidad de importación de bienes para la Secretaría de Inteligencia con carácter secreto en función de ser elementos técnicos destinados al cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Inteligencia. Hay aproximadamente unas 20 firmas importadoras, la mayoría de ellas de Miami, casi 14, 15 de Miami, que han realizado estas importaciones. Nosotros, en la documentación que teníamos en la Secretaría de Inteligencia, encontramos funcionarios que nos suministraron la documentación de las importaciones
y encontramos otros funcionarios que nos manifestaron que habían triturado y destruido toda la documentación. Por eso tuvimos que requerir a la aduana para que nos envíe todo lo que ellos tuvieran de las importaciones realizadas por la Secretaría de Inteligencia, y gracias a esa documentación que la aduana nos suministró y a la que nosotros teníamos, pudimos recomponer esta situación y llegar a la conclusión precisa, concreta y probada de que durante los años 2013 y 2014, hasta ahora, y de la documentación que tenemos, se realizaron 67 importaciones por un total de 94.000 kilos que tipificamos claramente como un contrabando porque no estuvo destinado a la Secretaría de Inteligencia ni a cumplir ninguna función de la Secretaría de Inteligencia. Cuando vimos esto, ahora vamos a ver los funcionarios que están involucrados en esto y que hemos ya realizado la denuncia penal, nos encontramos con una perlita cuando empezamos a buscar cuáles eran las empresas que habían participado de esta actividad, ya sea como transportistas o como importadores, y nos encontramos con un informe que le pedimos, obviamente, oficialmente, y nos mandó a la Dirección de Migraciones, que cuando el ciudadano Antonio Estiucio se va de la Argentina la semana pasada con rumbo a Uruguay, en compañía de un señor Damián Manuel Sierra, que es un funcionario de carrera de la aduana, se trasladan en una camioneta Gran Cherokee negra, Limited, bueno, el modelo, cuyo patente LLR 992, pedimos la información y resulta ser que esa camioneta pertenece a una empresa que se llama House to House, Sociedad Anónima, que es una de las empresas, lo van a ver en la próxima filmina y lo están viendo ya, es una de las empresas que se dedicaba a transportar parte de la mercadería que hemos aquí expresado como contrabando y que ha ingresado al país como contrabando. De manera que nos llamó poderosamente la atención. Acá está el informe, pedimos un informe obviamente a la Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor, que nos informó que esa camioneta, el propietario es la empresa House to House, que reitero, es una empresa de las que había participado o está involucrada en esto que hemos descrito. A raíz de todo esto y en cumplimiento de las obligaciones que nos corresponden como funcionarios públicos, en el día de ayer, conjuntamente con el subsecretario, hemos formulado una denuncia penal por contrabando y evasión tributaria. Ante los denunciantes somos obviamente los dos que estamos aquí presentes como funcionarios, y los denunciados son el señor Antonio Horacio Estiuso, el señor Alejandro Osvaldo Patricio, funcionario también de la CIDE, y Nicolás Gastón Mercado, que son los tres funcionarios que encontramos involucrados precisamente en esta maniobra. Esta denuncia penal recayó en el Juzgado Penal Económico número 3 del juez Rafael Caputo, al cual le hemos presentado, reitero, en el día de ayer esta denuncia por contrabando, y le hemos solicitado una serie de medidas tendientes a llevar adelante lo más rápidamente posible la investigación para la sanción que corresponda a los responsables de este delito en perjuicio del Estado, que no es solamente un simple contrabando, sino que además significa de haber utilizado prerrogativas y beneficios que la ley otorga a funcionarios públicos para llevar adelante sus funciones, creemos que en beneficio propio. Se le han solicitado una serie de medidas al juez preventivas. Ahí, además de toda esta información que le estamos, esta es copia obviamente, que le estamos enviando al juez, y de una serie de información con nombres de personas y civiles involucrados, que obviamente no los vamos a dar a conocer porque se lo vamos a acercar al juez para llevar adelante la investigación. Bueno, esperamos que esto avance rápidamente, esta investigación. Obviamente que desde la Secretaría hemos tomado las medidas correctivas, se han tomado también las medidas administrativas correspondientes en cuanto a sumario, suspensión de personal y, bueno, todo lo que tiene que ver con el aspecto interno de la Secretaría, y además también un recaudo sobre el control de toda la mercadería que ingresa o que está ingresando
al país producto de las importaciones que llevan adelante la Secretaría de Inteligencia. Lo que nosotros podemos asegurar que esto no ocurre más, esto se ha cortado. También que lo que hemos analizado es el año 2013 y 2014. No sabemos si es completo porque estamos recabando toda otra documentación que exista y además vamos a seguir también para atrás de los años 2012-2011 para ver la magnitud de esta maniobra. No podemos cuantificar el monto de este contrabando porque no sabemos qué venía adentro. Sí nos llama la atención que había material oftalmológico. Algunas de las empresas que importaban eran empresas dedicadas a material y a componentes médicos, oftalmológicos muy caros. Había otras empresas dedicadas a la venta de juguetes electrónicos. Creemos que puede haber PlayStation y bueno, todos los elementos que se usan como juguetes electrónicos. Y bueno, no es poca cosa 94.000 kilos en 2 años de contrabando. Así que bueno, por este motivo hemos hecho la denuncia penal correspondiente y vamos a colaborar con el juez en llevar adelante todas las acciones que tengan que ver para el esclarecimiento y la sanción como corresponda a los responsables de este delito. Los dejo con el subsecretario para que complemente. Buenos días a todas y todos. Bueno, como explicó bien el secretario, las conductas criminales que hemos detectado son de suma gravedad. El delito de contrabando en este caso es un contrabando agravado por la calidad de funcionarios públicos de quienes participaban de este plan criminal y además por la cantidad de participantes en las maniobras. En ese caso la pena del contrabando va de los 4 a los 10 años de prisión y esa es la calificación que en esta instancia creemos que le corresponden a estas maniobras, junto con la evasión tributaria, dado que, como bien explicaba el secretario, diversos funcionarios públicos de un área sensible del Estado, como la Secretaría de Inteligencia, con prerrogativas especiales propias de su función, amparados en esa legislación que permite un alto grado de confidencialidad, ingresaban ilegalmente mercadería al país para provecho propio y de una serie de particulares que también será materia de investigación para la justicia, aquellos particulares o empresas y comerciantes que se beneficiaban del ingreso de material ingresado ilegalmente al país y además sin tributar. Por eso también la denuncia involucra los delitos previstos en la ley penal tributaria, dado que ninguna de esas 94 toneladas que hasta el momento hemos detectado han tributado los correspondientes impuestos. En ese sentido, también complementando lo que expresó el secretario, hemos solicitado una serie de medidas de prueba de suma trascendencia, como es el libramiento de exhortos internacionales para que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos colabore con la investigación y nos ayude a conocer el contenido real de los contenedores que ingresaban al país mediante este régimen especial, dado que, como mucha de la documentación que nos ha provisto la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la mayoría de ellos había una simple referencia respecto de material médico, material electrónico y en muchos casos directamente se consignaba material técnico secreto, que es lo que prevé la normativa actual para el ingreso mediante este sistema de mercadería. Por lo tanto, dentro de las medidas de prueba solicitadas, a todos los países involucrados respecto del origen de estas importaciones, se le ha solicitado la colaboración para que el juez requiera toda la documentación que pueda recogerse de las empresas de origen de esta mercadería y, por supuesto, insisto, la investigación respecto ya no solo de los funcionarios públicos involucrados, que son quienes en nuestro rol de conducción de la Secretaría estamos en esta denuncia imputando, sino también de los particulares que se hayan beneficiado con estas importaciones. La conducta criminal es compleja, dado que justamente utilizan prerrogativas que están previstas para cuestiones estrictamente sensibles y realmente confidenciales, y creemos que la gravedad viene dada justamente por la utilización como funcionarios públicos de medidas legales que estaban utilizadas para provecho propio. Y esta medida se enmarca
dentro del proceso de transparencia y democratización que se está impulsando de todo el Sistema Nacional de Inteligencia para justamente preservar la no utilización de las prerrogativas y las facultades legales que los organismos de inteligencia tienen para la comisión de actos ilícitos o de provecho de particulares. ¿Qué tal? Buenos días para ambos. Diego Colaberardino, de Radio El Mundo. Dos consultas. ¿Va a existir o existe alguna forma de determinar cuál fue la mercadería que ingresó? Si esto puede ser posible, aunque sea investigando a esta empresa que mencionaban. Y por otro lado, si hay o podría haber responsabilidad política en el tema, me refiero a los funcionarios políticos que estaban a cargo de la Secretaría durante esos momentos, durante 2013 y 2014. Sí. Con respecto a la mercadería, nosotros tenemos presunciones y algunas ideas en función de las guías. No tenemos precisión de qué tipo, pero sí sabemos que hubo material oftalmológico, que hubo material médico, que hubo material de entretenimiento electrónico para chicos, accesorios de computadoras. Eso es la información que tenemos hasta ahora. Y obviamente vamos a reclamar a los proveedores para que nos den el detalle de la mercadería que han enviado. Y además también, otra de las cosas que vamos a requerir, a esos proveedores, ¿quién les pagó esa mercadería? Porque ellos la exportaron a la Argentina y alguien se las tiene que haber pagado, seguramente. No fue la Secretaría, no hay ninguna constancia de que eso haya sido pagado por la Secretaría. Sí, en el caso de las importaciones que hemos encontrado, digamos, destinadas a los usos de la Secretaría. Con respecto a la responsabilidad de los funcionarios, lo que nosotros queremos que no, esto no es toda la Secretaría, era un área específica de la Secretaría que dependía del señor Estucio, la Dirección General de Operaciones, que es donde se han cometido los ilícitos, y hasta ahora nosotros no encontramos ningún elemento, nada que haya indicar que hacia arriba del señor Estucio había información con respecto a esto o alguna participación o conocimiento. Le reitero, no era toda la Secretaría la que estaba en este hecho criminal o en este hecho legal. Era un sector muy bien identificado, con responsabilidades y con jerarquía que responde precisamente, y por eso a esas personas son las que hemos denunciado penalmente. Buen día, Sí. secretario. Buen día, secretario Juan Pablo Pérez de Radio América. Quería saber dos cosas fundamentalmente. Primero, en lo que era la cadena de traslado, que ustedes mencionaron que tenía este sistema, ya que había una empresa involucrada que pudieron probar hasta el nombre, si esto se va a desmantelar en el mismo sentido, y por otro lado, si cabe la figura de asociación ilícita debido a que son de alguna manera más de 3 personas que están interviniendo en una organización delictiva con un contrabando. Sí. Yo le respondo con respecto al tema de de quienes trasladaban. Nosotros tenemos alguna información, se la vamos a suministrar al juez y obviamente el juez va a ser la persona que va a llevar adelante la investigación para determinar cuáles son los civiles responsables o cómplices o partícipes o lo que fuera la responsabilidad que corresponda participando de esto. Y con respecto al tema de la figura de asociación ilícita, el señor subsecretario le va a responder. Muy breve, el tipo penal especial de contrabando previsto en el Código Aduanero, en el artículo 865, que es el contrabando agravado, prevé especialmente un agravamiento de la pena cuando participen 3 o más personas. Vendría a ser una tipificación especial de la asociación ilícita. Sin perjuicio de eso, la calificación definitiva de qué tipo de delitos se han cometido a través de estas maniobras va a depender de la autoridad judicial. Pero lo que hemos formulado en la denuncia nuestra hemos imputado respecto del contrabando agravado y la evasión tributaria. Sí, de la agencia DIN, Cristian Camblor. Si saben qué circuito siguió esta mercadería en estos años de 2014 dentro del país, una vez ingresada. No, no lo podemos asegurar. Sí presumimos que ha ingresado al mercado, de alguna manera blanqueado, ha ingresado al mercado comercial. Seguramente esta mercadería se ha comercializado, se ha vendido y seguramente debe estar en algún lugar de la Argentina. Pero no tenemos, eso es precisamente una de las tareas que va a tener que llevar adelante el juez, ver si puede
determinar quiénes fueron en definitiva las cadenas de responsabilidades que había en este contrabando, ¿no? Última pregunta, por favor. Javier Pasaragua, la M530, Laredo de las Madres. Quería saber cuáles son las medidas puntuales que se tomaron dentro de la Secretaría de Inteligencia para que esto no vuelva a suceder. Si todo el personal que va a continuar en la Agencia Federal de Inteligencia está exento de este delito, y también si se está averiguando o analizando o investigando otro tipo de delitos que se hayan cometido dentro de la CIDE. Gracias. Con respecto a las medidas, en primer lugar, porque todas las importaciones que lleguen a la Secretaría de Inteligencia son controladas por el subsecretario o por mí. Esa es la primera medida que hemos tomado. De ahora en más, todas las importaciones las fiscalizamos directamente nosotros, y además obviamente hemos cambiado las personas autorizadas para hacer el ingreso y el pedido ante la aduana para el ingreso de esa mercadería. En segundo lugar, hemos iniciado sumarios administrativos correspondientes, es decir, hemos ordenado el inicio de los sumarios. Hemos además suspendido por 60 días preventivamente a los funcionarios que todavía forman parte de la CIDE y que están involucrados en esto, a las resultas del sumario administrativo y obviamente también del avance de la causa. Y con respecto al otro, nosotros tenemos la directiva de la presidenta de la máxima transparencia, buscar, y si encontramos algunos otros elementos que tengan que ver con acciones no legales, delictivas, no le quepa ninguna duda que tenemos el amplio respaldo de la presidenta y la directiva precisa de hacerlo y hacer las acciones que correspondan, todo en el marco de la ley. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas.